Buenas tardes a todos. Mi nombre es Marco Antonio Soriano. Quería agradecer y especialmente porque yo vengo de un perfil más de campo y me parece bastante interesante, puesto que he sido entrenador personal en Qatar, en Doha, también soy entrenador personal en Madrid y también trabajo en mis tiempos libres con la Federación Madrileña de Halterofilia, daros esa perspectiva un poquito más de campo que os puedo dar en el mundo del entrenamiento. Así pues, paso a hablar de los mecanismos fisiológicos para el desarrollo de la máxima potencia neuromuscular. A muchos de vosotros, al escuchar este título, posiblemente se os venga a la cabeza algo como esto, o quizás como esto. Y es que sí, el desarrollo de altos niveles de potencia está muy relacionado y es un factor crítico para la consecución del éxito deportivo. Sin embargo, la pregunta que yo os haría ahora es, ¿a alguno se le ha ocurrido esta imagen? ¿O a alguno le ha venido a la mente quizás esta otra? Y es que lo que podríamos preguntarnos es si esto de la potencia muscular, una variable que está tan relacionada a esfuerzos vigorosos, a esfuerzos muy intensos, podría ser también beneficiosa en este tipo de población. Y bueno, recientes investigaciones de metaanálisis incidieron en este tópico y vieron que efectivamente esta variable de la potencia muscular se relaciona a una mejora de la capacidad funcional y de la calidad de vida, mejora del estado físico en general, también prevención de la discapacidad e incluso preservación de la independencia funcional, con lo cual parece que la ciencia también está de nuestra parte en este punto. Así pues, no parecerá tan bestia que intercambie la imagen de nuestra campeona Lidia Valentín por esta otra, ¿no? Vamos a ver ahora esto de la potencia, perdonad por la imagen, pero cambia un poco con los ordenadores. Vamos a ver ahora esto de la potencia, una variable que afecta positivamente en dos poblaciones tan sumamente heterogéneas. ¿Qué es esto de la potencia a nivel biomecánico? Vamos a familiarizarnos un poco a nivel conceptual con esta variable y qué significa. Destacamos principalmente... Me falta una diapositiva aquí. Sigo. Destacamos principalmente la curva fuerza-tiempo, ¿vale? ¿Dónde destacaría la RFD? La RFD es la tasa de desarrollo de fuerza en la unidad de tiempo. Imaginarse, por ejemplo, porque esta variable está muy relacionada tanto con el rendimiento deportivo como con situaciones de la vida cotidiana. Estas situaciones de la vida cotidiana pueden ser, por ejemplo, la preservación del equilibrio. Imaginaros que, por ejemplo, yo voy andando y en un momento dado tengo un tropiezo. Aquí yo tengo que producir una tasa de fuerza, unos altos niveles de fuerza en corto periodo de tiempo. Si no, les estaría contando esto desde el suelo. En una persona con una masa de 50 kilos, quizás no tengas que aplicar mucha fuerza, pero en una persona como yo, que tengo una masa de 100 kilos, hay que aplicar bastante fuerza, con lo cual es una variable crítica. Así, pasamos a definir la potencia muscular. Esta potencia muscular es el ratio de trabajo en la unidad de tiempo, o fuerza por velocidad, y he aquí la principal diferencia con respecto a la RFD. Para medir potencia yo necesito cumplir un desplazamiento, necesito cumplir un trabajo mecánico. Sin embargo, la RFD sí que puede ser medida en tareas estáticas en las que puramente realizo una aplicación de fuerza. Pero para hablar de potencia sí que tengo que realizar un desplazamiento. Así, entendamos este sistema neuromuscular como un motor, posiblemente el motor más completo y la máquina más perfecta que exista, pues se adapta al medio. Y una de sus principales variables es esta relación inversa existente entre fuerza y velocidad, donde a mayor fuerza tiene que aplicar un músculo, menor velocidad de acortamiento tendrá y viceversa. Como podemos ver, a raíz de esta curva de fuerza y velocidad, destacamos ese punto de la máxima potencia neuromuscular, ese punto donde variables de fuerza y velocidad son independientes una de la otra y presentan el punto donde se optimiza la potencia mecánica, donde hay una mayor producción de potencia. Este punto se le conoce como la carga óptima o la zona óptima para desarrollar potencia mecánica. Diferentes investigaciones decretaron que este punto producía las mejores adaptaciones a nivel neuromuscular y el estímulo más efectivo para desarrollar potencia. Así, el grupo de investigación con el que yo trabajo intentamos descubrir cuál era esta carga óptima en función de la tarea neuromuscular que desarrollásemos, en función del ejercicio que estuviésemos haciendo. Y decretamos mediante revisiones de metaanálisis que efectivamente las cargas óptimas para el desarrollo de la potencia muscular también eran específicas al ejercicio, con lo cual sumamos un poquito de más complejidad.
no solo interviene que un sujeto pueda realizar más potencia que otro, sino que también los ejercicios le hacen variar y también la potencia neta es diferente dependiendo del ejercicio. Entonces, aquí queda algo. ¿Qué hay dentro de la caja? ¿Cuáles son estos mecanismos a nivel intrínsecos en el cuerpo, estos mecanismos fisiológicos que hacen que yo pueda producir más potencia o que pueda producir menos? Y efectivamente, pues el desarrollo de potencia está influenciado por factores intrínsecos e inherentes al sistema, como puedan ser la mecánica muscular, los factores morfológicos, factores neurales o el entorno muscular en sí mismo, que ya se ha hablado de él. Vamos a comenzar con los factores neurales. Entendiendo el sistema como un motor, pasaríamos a hablar del ordenador central y su circuito, aquel que controla todo, manda las señales y manda los impulsos para que se realicen las acciones. Así destacaría el reclutamiento de motoneuronas como la frecuencia de disparo. El reclutamiento de motoneuronas atiende a la ley de Heinemann o principio del tamaño. Así podemos ver cómo nuestro sistema, siendo eficiente, cuando tengo que realizar una acción en la que no tengo que producir demasiada fuerza, mi sistema es eficiente, primero reclutará motoneuronas de tipo 1 y sistemáticamente, conforme yo tenga que producir mayor fuerza o realizar un esfuerzo mayor, irá reclutando motoneuronas de un tamaño mayor hasta reclutar las motoneuronas de alto umbral que normalmente inervan a las fibras tipo 2. Con lo cual, sabemos también que el incremento, o sea, el entrenamiento de potencia puede incrementar y maximizar este patrón de reclutamiento, y no solo eso, sino también puede descender el umbral de estas motoneuronas de aquí. Es decir, si yo realizo ejercicio a muy alta velocidad, a altas velocidades de ejecución, puedo conseguir reclutar estas motoneuronas de aquí sin necesidad de sobrecargar demasiado el organismo, sin necesidad de sobrecargar demasiado la barra, simplemente por levantar más rápido. Así paso a definir la frecuencia de disparo, que representa el ratio de impulsos neurales desde la motoneurona alfa a la fibra muscular. Y aquí no es solo importante este patrón de reclutamiento, sino que también es importante a la velocidad a la que se mandan las señales. Y podemos ver que en sujetos entrenados esto puede variar desde un 300 a un 1500%, una diferencia bastante fuerte, impactando en la RFD, en esta tasa de desarrollo de fuerza, mediante el mecanismo de doble descarga o de doble disparo, que esto es, en sujetos muy entrenados que son capaces de mandar señales a muy alta velocidad, llegan a solaparse unas con otras, produciéndose este tipo de mecanismo. Obviamente, solo lo vamos a ver posiblemente en sujetos muy entrenados, como se lleva hablando también aquí. Pasamos a la sincronización y coordinación intermuscular, dos variables muy relacionadas la una con la otra. La sincronización ocurre cuando varias unidades son activadas al mismo tiempo. Dos unidades o más unidades son activadas al mismo tiempo. Así, esta coactivación que se produce con las diferentes unidades motoras va a incrementar la potencia muscular y va a incrementar también esta variable de la RFD. Se cree que es una adaptación propia del sistema nervioso al entrenamiento, aunque hay cierta controversia, porque en contracciones máximas voluntarias se puede ver una mayor activación de estas motoneuronas en comparación con una evocada o tetánica. Y veamos a ver si me funciona. Efectivamente. Ahí tienen un ejemplo de cómo se puede estimular esto y la diferencia. ¿Se vio el vídeo, no? Vale, perfecto. Así paso a la coordinación intermuscular, donde describe no solo la magnitud, sino también el timing de los músculos agonistas, sinergistas y antagonistas. Es decir, voy a realizar una acción en la que quiero desarrollar una alta potencia. En este caso, imaginaros que es, no sé, un lanzamiento, es un press de banca. Mis músculos agonistas serían mis músculos del pectoral, mis músculos sinergistas serían el tríceps y serían el deltoides anterior, que deben de ayudarme a producir una mayor activación para producir más potencia en el movimiento. Pero a su vez necesito una inhibición recíproca de los músculos de la espalda que me permitan realizar esa potencia. No obstante, también han de activarse en su cierta medida para proteger la articulación. Por eso tiene que ser una correcta combinación de todo en magnitud y en timing. Si no, las consecuencias que pueden tener pueden ser algo negativas. Es más, os podéis llevar un susto. Yo me lo llevé. Así pasaría a los factores morfológicos. Dentro de este sistema, ya he definido de alguna manera el ordenador central y cómo funciona, y ahora paso a los materiales y las propiedades de las que consta este motor, de qué está hecho este motor, cuáles son sus materiales y qué representan.
Comenzamos con el tipo de fibra muscular. Obviamente sabemos que el tipo de fibra muscular influye en la producción de fuerza, que fibras musculares tipo 2 son fibras más grandes que producen más fuerza y mayores velocidades de acortamiento, con lo cual pueden ser bastante interesantes para esto de la potencia. Sin embargo, volvemos a los temas de controversia. Parece ser que la contribución para mejorar la potencia o la RFD es relativamente pequeña, entre un 2 y un 7%, y aún encima este es un factor que sobre todo parece ser que viene determinado genéticamente, con lo cual otros factores, como pues, los neurales definidos anteriormente, pueden tener una mayor incidencia en esto de crear potencia muscular. Nos vamos a la arquitectura muscular, donde destacamos el ángulo de penetración o la longitud del fascículo. Sabemos en cuanto al ángulo de penetración que un mayor número de sarcómeros en paralelo permitirá mayor materia contráctil y permitirá que se pueda producir más fuerza, con lo cual se producirá más potencia, simplemente por la variable de fuerza-velocidad. Pero también está relacionado un mayor ángulo de penetración con menores velocidades de acortamiento, con lo cual puede influir negativamente. Conclusión, controversia. Hacen falta más investigaciones. Parece ser que sí influye, pero no sabemos en qué medida puede llegar a influir o no. Lo mismo tenemos con la longitud del fascículo. Parece ser que existen relaciones positivas entre sprinters con la longitud que tenían del fascículo respecto a una población de corredores de larga distancia o a una población no entrenada. Sin embargo, a día de hoy todo está teorizado. Las adaptaciones que se prevén en 3, 6, 9, 12 meses incluso no son del todo claras, no hay una evidencia clara, ni siquiera los mecanismos por lo que esto se produciría. Parece ser que una mayor longitud del sarcómero sí que podría producir mayores velocidades de contracción, pero como hay que ver una relación entre fuerza y velocidad, no sabemos cómo llega a influir de verdad en esta variable de la potencia. Así continúo con posiblemente una de las más importantes de todas, que serían las propiedades del tendón. El tendón tiene como principal función la transmisión de fuerzas desde el músculo al hueso y aparte tiene un comportamiento específico de las interacciones contráctiles activas que serían el músculo con las elásticas, que sería este tendón. Esto crearía una acción de catapulta que cuando yo estoy realizando fuerza, ¿vale?, catapultaría esa acción y crearía una transmisión óptima de fuerza y de alguna manera potenciaría mi movimiento. Así, la rigidez o stiffness, la resistencia que tiene ese material, ese tendón a la deformación, así como su grosor, están directamente relacionados con crear más potencia muscular y más RFD. Pero, cautela en el entrenamiento, pues las estructuras activas, es decir, el músculo, puede ser desarrollado antes y se desarrolla antes temporalmente que los tendones. Así pues, podéis tener un sujeto muy fuerte, que esté muy adaptado, que tenga unos músculos muy grandes, pero quizás no esté tan adaptado en este tipo de componente más pasivo, más elástico, con lo cual cautela en el entrenamiento. Continuamos con el área de sección transversal. Este parece ser un tema también de controversia, pues músculos muy grandes parecen ser que no sean del todo óptimos para la producción de potencia. Creo que nadie de vosotros se imagina a Arnold Schwarzenegger haciendo un triple salto, por ejemplo. Es algo bastante difícil, ¿no? Sin embargo, sí que sabemos que la fuerza que una fibra puede generar es directamente proporcional a su área de sección transversal, con lo cual sí que parece que tiene una cierta incidencia. Y esto lo podemos ver en deportes como el de halterofilia, donde los pesos pesados levantan más peso que los pesos livianos y son capaces de producir más potencia muscular, con lo cual sí que podemos decretar que la hipertrofia muscular influye y vamos a darle la importancia que tiene, ¿por qué no? Así, ya he definido de alguna manera ese ordenador central, ¿vale?, dentro del sistema y he definido las propiedades de los materiales de los que se compone. Vamos a intentar conjugarlo todo, vamos a intentar meterlo todo junto y ver cómo funciona esto de la mecánica muscular. Nos basamos principalmente en esa relación de fuerza-velocidad donde los estudios del Dr. Hill, premio Nobel en 1922, nos dejaron un gran legado de conocimiento que a día de hoy es aprovechado por investigadores como el francés Joan Bernat-Morin o el español Pedro Jiménez Reyes, realizando un perfil óptimo de fuerza y velocidad para cada deportista a nivel individualizado. Quién sabe si esto el día de mañana pueda ser transmitido a la salud y a la prevención, por ejemplo, de caídas. ¿Por qué no? Continuamos con el ratio longitud-tensión. Sabemos que esa capacidad que un músculo tiene, que un sarcómero, perdón, tiene para realizar fuerza es dependiente de la longitud del sarcómero. Así, por ejemplo, en una acción
en la que tengo una longitud óptima, seré capaz de crear estos filamentos de actina y miosina, serán capaces de crear una tensión óptima para producir fuerza. Si esto está demasiado estirado, la tensión no será óptima, y si esto está demasiado acortado, la tensión tampoco será óptima, con lo cual no se podrá producir esa fuerza. Esto se transmite desde el sarcómero a una fibra, a un músculo, a un sistema en su totalidad. Así, vamos a ver un ejemplo que seguro que a muchos de vosotros les habrá pasado. Voy a realizar un movimiento máximo, una sentadilla, y vemos cómo en cierto punto del movimiento se pierde velocidad, se pierde potencia, debido a que a lo mejor ese ratio de longitud-tensión no es favorable. Incluso en algunos casos no se puede siquiera llegar a completar el levantamiento. Con lo cual sí hay que tenerlo en cuenta a nivel mecánico. Pasamos al tipo de contracción muscular, donde destacarían contracciones concéntricas, excéntricas y luego posiblemente el gol estándar de todos, el ciclo estiramiento-acortamiento, que es donde más investigaciones se han realizado en este mundo de la potencia muscular. Así pues, pese a todas las investigaciones, la controversia sigue dada. No obstante, parece ser que los mecanismos por los que este ciclo estiramiento-acortamiento podría potenciar la acción concéntrica posterior sería un mayor trabajo mecánico a nivel intrínseco, también el almacenamiento y utilización de energía elástica, que en esa interacción de componentes contráctiles activos y componentes elásticos potenciarían el movimiento y se podría aplicar más potencia, se podría aplicar más fuerza. Y por último, el reflejo de estiramiento por excitación de los usos musculares a la hora de estirar tan rápidamente en esa acción excéntrica que precede a la concéntrica. Sin embargo, como he dicho, existe bastante controversia. De lo que sí que sabemos es que sí influye. Obviamente, con el ciclo estiramiento-acortamiento se puede producir más potencia posterior. Otros factores serían el entorno muscular. Ya se han comentado anteriormente, por eso no incidí mucho en ellos. La temperatura muscular, ya sabéis que influye, de hecho negativamente, si el músculo no tiene una temperatura adecuada, ya sea por situaciones climatológicas adversas o porque el calentamiento no ha sido adecuado. Factores hormonales, no se conocen con exactitud los mecanismos, pero se cree que puede influir porque sujetos más entrenados en fuerza tenían mayores niveles de testosterona y GH en situación basal. Ahora, no se sabe en qué puede influir o no. Fatiga neuromuscular, a nivel central, a nivel periférica, pues es un tema que ahora mismo se está publicando un montón, necesitaría como 45, 50 minutos, incluso más, para poder explicarlo, con lo cual no incidiré, simplemente decir que sí, obviamente la fatiga muscular influye. Bajo condiciones de fatiga es muy difícil poder aplicar los niveles de potencia que aplicaríamos en una situación máxima. Si bien es cierto que hay mucha controversia en este punto, en este tópico, lo que sí es cierto es que, y tenemos total evidencia de ello, es que los expertos levantan diferente. Sujetos más entrenados desarrollan más niveles de potencia, tienen motores más optimizados, tienen sistemas neuromusculares maximizados, son capaces de producir más potencia, están más adaptados a tareas de la vida cotidiana y también están más adaptados al propio rendimiento, con lo cual nuestra labor como entrenadores, ¿cuál es? Entrenar. Así, permitirme que os dé una serie de directrices como entrenador a entrenadores o futuros entrenadores. El entrenamiento para el aumento de potencia ha demostrado su eficacia en varias poblaciones, desde la tercera edad a poblaciones como el alto rendimiento. Por favor, no más dudas, pongan una pesa en la vida de sus clientes, pongan una pesa en la vida de sus entrenados. La necesitan, todos la necesitamos. Una unidad motora es entrenada en directa proporción a su reclutamiento. Así, unidades motoras de alto umbral han de ser también reclutadas y han de ser implementados este tipo de esfuerzos para maximizar este sistema neuromuscular. Así que levanten más pesado y levanten más rápido. Esto seguramente ahora les está sonando bastante, ¿vale? El sistema posee propiedades intrínsecas a nivel biomecánico y también las adaptaciones en fuerza son específicas al vector y a la dinámica donde se trabaja. Echen su creatividad a volar, pongan diferentes retos biomecánicos nuevos, pongan diferentes tareas neuromusculares. Estáis trabajando de alguna manera con clientes entrenados, necesitan también esa motivación, ese cambio, esa variedad, ese abanico de posibilidades que va a enriquecer al sistema y os va a enriquecer a vosotros como entrenadores. Continúo, y no menos importante, con proporcionar un feedback adecuado, no solo para la motivación y la eficacia técnica de las demandas.
Tened en cuenta de que estáis entrenando potencia. Tiene que realizar un esfuerzo máximo. La barra al techo, hunde el suelo, revienta la máquina. Son algunos de mis preferidos. Ya esto lo dejo a criterio vuestro. Pero tened en cuenta una cosa, el cliente, vuestro entrenado, viene a entrenar, pero viene a disfrutar también. Con lo cual, podéis hacer dos cosas, entrenar o hacerle vivir una experiencia. Yo soy entrenador personal ya 3 años. Es poco, pero en este tiempo lo he tenido bastante claro. Mis clientes viven experiencias y haré que lo sigan haciendo así. Continuamos y me gustaría ponerles este ejemplo de uno de mis chicos que a sus 73 años es capaz de hacer cosas como esta. Y, ¿por qué no entrenar ese ciclo estiramiento-acortamiento en una persona con 73 años, si es una propiedad intrínseca del sistema neuromuscular? No veo ningún problema. ¿Por qué no entrenar esa ratio longitud-tensión? ¿Por qué no entrenar esa fuerza en ángulos de movimiento donde puede ser o puede estar un poquito comprometido? ¿O por qué no entrenar movimientos balísticos con esta persona y proporcionar mejoras a este sistema neuromuscular? De alguna manera, lo que les quiero decir es que cuando tratan con una persona mayor, en este caso un adulto mayor, no están ante porcelana, plata fina o cristal de Bohemia. Están ante un sistema neuromuscular, ante un motor que tiene una serie de características, valúenlas con criterio, valúenlas con profesionalidad y pongan estímulos adecuados a cada persona y pongan estímulos adecuados a cada sujeto. Así, me quedo con esta frase en la que dice algo así como que un entrenador puede impactar mucho en la vida del cliente que tiene. Si algo presentan en común estos sujetos que he tenido, como el anterior que os he puesto, es que han tenido un gran background deportivo, han hecho deporte durante toda su vida. Entonces, esta área del entrenador, de educar a nuestros clientes con 20, 30, 40, 50 años, en ese entrenamiento de fuerza, y que lleguen a esas edades, con 73 años, más que con fragilidad y con problemas, que lleguen con auténticos motores de deportivos italianos. Eso es lo que tenemos que conseguir como entrenadores, y esa es la función como entrenadores. No dudéis nunca del poder que tenéis para cambiar vidas. Así, me vais a permitir un mensaje final que intento transmitir no solo a todos mis clientes, sino también intento transmitir a todos mis compañeros o colegas de profesión cada vez que tengo una charla de este tipo. Y no es otro que la potencia os acompañe. Muchas gracias.